¿Verdad? Buenas tardes a todos los participantes. Quiero en esta tarde, en esta oportunidad, pues agradecer a los médicos que administran la plataforma de la Facultad de Ciencias Médicas por darme este espacio para poder informar acerca de esta enfermedad del COVID-19 y embarazo, dar alguna información basada en protocolos y lineamientos tanto de organizaciones y algunas organizaciones también gremiales a nivel internacional, podríamos decir a nivel nacional, como la Secretaría de Salud, y a nivel local, como la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Pues sabemos que la comunidad científica está haciendo estudios acelerados, análisis de datos para poder ir a la información acerca del COVID-19. Todos sabemos que es una enfermedad nueva y por lo tanto pues hay mucha información en la que no se tiene la certeza de la enfermedad, cómo evoluciona esta enfermedad. Para comenzar, vamos a hablar de la epidemiología y alguna descripción de la enfermedad. La COVID-19, pues todos sabemos, es una enfermedad infecciosa respiratoria que puede ser de leve a moderada y que es producida por el virus del SARS-CoV-2, que es un nuevo coronavirus. Este virus, pues, pertenece a una familia de virus llamado coronavirus. Los coronavirus no son nada nuevo. Los coronavirus se conocen desde el siglo pasado y son unos virus que producen enfermedades respiratorias leves hasta enfermedades moderadas y severas. En este siglo, pues podemos ver dos cepas que son el SARS-CoV-2, que fue confirmada en el 2002 y una década después tuvimos el MERS, que también es un síndrome respiratorio del Medio Oriente. Ambos afectaron a Asia y al continente asiático y también Arabia Saudita. El primer caso de neumonía por infección por el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, pues que produjo la enfermedad del COVID-19 fue descrito en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, en diciembre del 2019. Ya para el 7 de enero del 2020, esta enfermedad fue declarada como una emergencia de salud pública. Debido a la interconectividad de la globalización que hay, ¿verdad?, a nivel mundial, entonces y la cantidad de casos que se dieron en esta región, en China, pues ya para el 11 de marzo, del 2020, la OMS declaró a esta enfermedad como una pandemia porque afectaba ya a 180 países. La biología de esta enfermedad. Los coronavirus pues son una familia, como les decía, de virus que consiste de un núcleo de una sola banda de material genético de ácido ribonucleico y que se identifican 4 genes, que estos son los alfa, los beta, los gamma y los delta. Los alfa y los genes alfa y los genes beta son los que son capaces de producir la enfermedad en animales y en humanos. Los gamma y los delta son los que producen solamente la enfermedad en animales.
esta capa, podríamos decir, o este núcleo está rodeado por proteínas en forma de picos y que se conoce como corona y de ahí se deriva su nombre. Estas proteínas son 4, especialmente la S, la M, la N. Originalmente se cree que esto fue el origen de la infección, es una infección de tipo zoonótica, donde se requiere una fuente, un reservorio para producir la enfermedad a través de humanos. Pues el reservorio natural son los murciélagos y que estos necesitan de un mamífero para poder trasladar la enfermedad a los humanos. Esto todavía no está claro, pero se dice pues que lo que sí se conoce ahora y que hay certeza es que la transmisión es de persona a persona. Lo que no está claro es cómo de los animales infectó a la persona. Aquí tenemos los datos a nivel mundial. Para este día, pues ya esta enfermedad ha afectado a una población más de 3 millones con un número de 212 muertes, 0.83 mil. 212.083 muertes a nivel mundial. Estados Unidos, España, Italia son los que llevan pues los primeros 3 lugares. A nivel de las Américas, Honduras ha reportado 702 casos con 64 muertes. Aquí, y yo creo que esto, en mi opinión, pienso pues que hay un subregistro de los casos por la limitación que tenemos referente a la realización de pruebas. Esto no solo es acá en Honduras, sino que también a nivel mundial. Un dato muy importante y que quiero que pongamos atención para cuando hablemos de las medidas de seguridad es que entre las semanas 6 y 7 se dio un dato de que los trabajadores, el 71 de estos 702 casos, 71 eran trabajadores de la salud, entre ellos médicos, enfermeras, clínicos, técnicos de laboratorio y técnicos de rayos X. El mecanismo de transmisión. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Pues el mecanismo de transmisión es de persona a persona. Sabemos que una persona incluso asintomática o una persona enferma exhala partículas al toser, al hablar, al estornudar incluso, ¿verdad? Más cuando se estornuda y dentro de estas partículas o gotículas de saliva, entonces van partículas virales que pueden alcanzar hasta una distancia de 2 metros y esto pues afectar a la persona, primero la vía de la orofaringe, luego el tejido pulmonar, donde en el tejido pulmonar podemos tener manifestaciones de leves como una neumonía leve y a una neumonía severa por haber una inflamación severa, una hiperinflamación y que esto nos puede llegar a afectar el tejido pulmonar y llevarnos a una trombosis venosa, pulmonar, también venosa y aórtica, y afectar también otros órganos. Por la espiga viral, que es la proteína S, es la que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Esto se une al tejido pulmonar, en este caso los neumocitos 2, donde se encuentran el tejido alveolar.
en particular, pero los receptores de angiotensina 2 no solo se encuentran en el tejido pulmonar, sino que también se encuentran a nivel del corazón, de los riñones y, y a nivel también gastrointestinal. Otra forma de contagio es cuando las personas exhalan estas gotículas, pueden caer a objetos o a superficies y estas ser contaminadas con todas las superficies que están alrededor de la persona. Y la otra forma de transmisión es la transmisión fecal. Estudios que se han realizado nos dicen que esta transmisión fecal pues no tiene una propagación masiva, que el riesgo es más bajo, pero que no es significativo, pero que siempre tenemos que tomarla muy en cuenta y tenemos que tomar las medidas de higiene por este tipo de contaminación. Aquí ilustramos cómo los aerosoles al toser, al estornudar o incluso solamente al hablar o al exhalar, estas gotículas pueden alcanzar, dice, de 1.5 metros hasta más de 2 metros, y con el estornudo, pues ustedes ven cómo se extiende esta distancia y llega a alcanzar hasta los 3 metros. Aquí también vemos que debido al peso de que es bastante pesado, este virus, pues estas gotículas no permanecen en el aire por mucho tiempo y caen entonces a la superficie. En lo que nos concierne a nosotros del COVID-19, de la enfermedad de COVID-19 y el embarazo, pues el mecanismo de transmisión, aquí vemos que en estudios realizados que el riesgo de la transmisión vertical en todos los estudios no se ha encontrado. Pero como les decía, esta es una enfermedad que es nueva y que dice que parece bajo. La conclusión es que parece bajo, pero en todos los estudios donde se ha hecho testeo, no se ha encontrado recién nacidos con la enfermedad. Y en lo que se ha encontrado, pues se ha demostrado de que el contagio ha sido ya en el momento un contagio de tipo horizontal, no vertical. También no se ha encontrado en los estudios evidencia de presencia del virus en fluidos genitales, en el líquido amniótico, en la leche materna, ni otros fluidos como la orina de la madre. El periodo de incubación es de 2 a 14 días con una media de 5 a 6 días. Y algunos estudios, miren, esto es bastante, pues tiene sus bemoles, ¿verdad? Pero en la mayoría de los estudios se ha visto que la eliminación viral tiene una mediana de 20 días y una máxima de 37 días. ¿Cómo el COVID-19 afecta a las mujeres embarazadas? Pues como es una enfermedad bastante nueva, ¿verdad? No contamos con evidencia que nos indique que las mujeres embarazadas son más vulnerables o propensas frente a este nuevo virus. Sin embargo, aunque sabemos que las mujeres embarazadas no parecen tener mayor susceptibilidad para contraer la enfermedad, pues lo que sí sabemos es que estas mujeres, si contraen la enfermedad, sí pueden ser más propensas a desarrollar complicaciones graves. ¿Por qué? Porque la paciente embarazada tiene sus particularidades. Durante este periodo de embarazo existen cambios adaptativos al embarazo
Y dentro de estos cambios adaptativos tenemos cambios físicos que podrían afectarnos, por ejemplo, el volumen residual, o sea, la respiración, hay una elevación diafragmática y podemos también tener cambios a nivel del sistema inmunitario. Sabemos pues que estos cambios del sistema, dependiendo de nuestro sistema inmunitario, del sistema inmunitario de cada paciente, porque este es algo individual, es algo genético, así va a ser la respuesta o las manifestaciones clínicas de nuestras pacientes. Hay factores de riesgo que nos llevan a que una paciente puede presentar complicaciones graves. Por ejemplo, la presencia de comorbilidades como la hipertensión, la diabetes pregestacional, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales en sus estadios últimos como 3 y 4, las pacientes con compromiso inmunosupresor, las pacientes trasplantadas, las pacientes con infección con VIH, con un CD4 menor de 350, las pacientes que están en tratamientos inmunosupresores o tratamientos equivalentes a aquellas pacientes que tienen indicación de 30 miligramos o más o mayor de prednisona durante un tiempo mayor de 2 semanas. Y tenemos otras enfermedades que son propias del embarazo, como la preeclampsia severa, que ya tiene variables y marcadores y afecciones propias de algunos sistemas que también nos pueden agravar la enfermedad. Pacientes con infecciones, sobre todo aquellas pacientes que tienen un trabajo de parto que es bastante extendido, y pacientes con infecciones como coriamnionitis y pacientes con amenazas de parto pretérmino. Pero bueno, no todo es malo. Sabemos que nuestra población, la población embarazada, es una población joven que oscila entre los 15 y los 44 años. Y todos los estudios pues nos indican que en pacientes de menor edad las complicaciones van a ser más leves y en pacientes que en pacientes de mayor edad. Eso pues es algo a favor del embarazo. Estos son algunos estudios que nos dan la evidencia donde de lo que hablábamos, donde no se ha encontrado una transmisión de tipo vertical, y que este es un estudio realizado en la ciudad de Wuhan, en China, de solamente 9 pacientes que fueron infectadas en el tercer trimestre del embarazo y, bueno, presentaron la sintomatología típica de la enfermedad, que es igual a aquellas pacientes que no están embarazadas, ¿verdad? Como fiebre, dolor de músculo, dolor de garganta, sensación de malestar. Y aquí lo que hay que destacar en este estudio es que sí se presentó, hubieron casos de sufrimiento fetal, 2 de 9, que más o menos representa el 17%. Si nosotros hablamos de sufrimiento fetal, así a nivel general, pues hablamos solamente de un 10%. El otro factor para tomar en cuenta es que no se observó ninguna asfixia neonatal severa y que todas estas pacientes fueron estudiadas o fueron testeadas para el SARS-CoV-2 y que todos los resultados fueron negativos en las muestras de leche materna, de líquido amniótico, de cordón umbilical e incluso de garganta neonatal. Como vemos, pues este es un estudio bastante pequeño, donde no podemos alcanzar conclusiones sólidas para hacer algunas hipótesis sobre la naturaleza del COVID-19 en el embarazo. Han habido otros medios de comunicación, ¿verdad? Como por ejemplo cartas al editor, cartas al lector, de pequeñas muestras o muestras grandes o casos únicos. Esta es de 100 mujeres que dieron a luz
y que también fueron infectadas en el tercer trimestre, y algo que de estas 100 mujeres, ninguna falleció, no se informaron muertes maternas. En este estudio de 100 mujeres, aquí tampoco hubo una transmisión vertical, y sí reportaron 2 neonatos infectados con COVID-19, pero se concluyó que la transmisión probablemente tuvo lugar en el periodo posparto. Este es otro estudio donde se describen 18 pacientes con COVID-19 y también infectadas en el tercer trimestre. Los hallazgos clínicos fueron semejantes a las pacientes adultas no embarazadas. Aquí sí también encontraron en algunos casos distrés fetal. 2 pacientes terminaron en cesárea y no hubo evidencia de transmisión intrauterina. Esto fue desarrollado en la Universidad de Emory, ¿verdad? Esta es la descripción de la enfermedad, y pues acá como la clasificamos como una enfermedad 80-20, donde el 80% de las pacientes van a tener manifestaciones leves, una neumonía o síntomas respiratorios hasta una neumonía leve. Luego, pues el 15% va a ser de leve a moderada, y aquí pues ya cuando hablamos de moderada o una paciente crítica, podríamos decir hipoxia, dificultad respiratoria, y el 5% de este 20% se nos pueden complicar con insuficiencia respiratoria, con una insuficiencia renal aguda o una miocarditis. Nos puede complicarse con una coagulación intravascular diseminada y luego llegar hasta una falla multiorgánica, donde hoy en día, pues eso es lo que está descrito actualmente. Se creía que solo era una enfermedad respiratoria, pero que ahora pues ya se conoce de que esto pues una enfermedad sistémica que ataca a todos los órganos. Los síntomas más frecuentes de la enfermedad, que corresponden al 80%, estos serían la fiebre, la tos seca, el dolor muscular, la pérdida del olfato y del gusto, que en estudios actuales se ha descrito que son los síntomas preliminares de la enfermedad, porque están a nivel de la orofaringe, y que esto es lo primero que se va a ver, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Puede haber cefalea y también afección a nivel gastrointestinal, sobre todo la diarrea. También, pues, en estos síntomas frecuentes tenemos que puede haber neumonía con infiltrados. El patrón patognomónico es que sean bilaterales, pero que estos infiltrados sean leves en el 80%. Ya cuando la enfermedad evoluciona o avanza, entonces podemos tener presencia de consolidación en tanto en la radiografía de tórax como también en la tomografía. Esta es una clasificación de la severidad de la enfermedad, y para entender un poco mejor, pues algunos estudiosos la han dividido en 3 estadios. El primer estadio, que corresponde desde el día de la infección hasta los primeros 7 días, que es cuando tenemos la fase de respuesta viral, o sea, la infección de tipo temprana, donde la sintomatología va a constituir una sintomatología de tipo leve, donde va a haber fiebre mayor de 38, tos seca, diarrea, dolor de cabeza. Esta es el primer estadio. Luego, después de los 7 días, entonces viene el estadio hasta los 14 días,
el estadio 2, que algunos lo dividen en dos fases, que es la fase 2A y 2B, y que aquí es donde nuestras pacientes o disminuye su carga viral y sus síntomas leves van desapareciendo hasta caer, o estas pacientes se complican y empiezan a presentar una reacción inflamatoria del tejido o una hiperinflamación, o llegar hasta el estadio crítico de la enfermedad, que sería el estadio 3, donde hay una hiperinflamación y donde hay compromiso de los otros órganos, como ya hablamos, a nivel de corazón, a nivel renal y a nivel, podríamos decir, sistémico generalizado. Aquí, tanto en el estadio 2, pues aquí ya vamos a ver una dificultad para respirar, una hipoxia. Cuando esta es menor, ¿verdad? Cuando la saturación de oxígeno es menor menor de 92, y grave cuando ya es menor de 80 y la respiración mayor de 30. También tenemos otras variables para poder clasificar la severidad de la enfermedad. Es, además de la evolución de la enfermedad, el análisis de laboratorial. ¿Verdad? El análisis laboratorial, al inicio, pues vamos a ver acá que vamos a tener una leucopenia, una linfopenia, vamos a tener tal vez los valores de dímero D, que en las pacientes embarazadas es especial porque tenemos que el dímero D está aumentado, pero si se están haciendo valoraciones, de estos análisis, y vemos pues que se va aumentando, entonces a medida que aumentan estas variables, también aumenta la severidad. Ya en el estadio 2 podemos encontrar LDH aumentada, boom, creatinina, el dímero D mayor de 1, o algunos dicen de 2500, la interleucina 6, aumento de transaminasas, de bilirrubinas, el aumento, y ya en la fase crítica, pues ya son variables de hiperinflamación, ¿verdad? De un estado de hiperinflamación, donde vamos a encontrar aumento de la ferritina, del PCR, presencia de proteínas en orina, disminución de la procalcitonina, y las plaquetas al inicio pueden estar normales, pero ya con la evolución de la enfermedad a severa, pues encontramos una disminución de plaquetas, y también ayudando esto a una trombocitopenia. Las complicaciones van a incluir neumonía grave, síndrome de distrés respiratorio agudo, alteraciones cardíacas, sobreinfección respiratoria, insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada, hasta llegar a la fase multiorgánica. Como les decía, estos análisis laboratoriales son los que nos van a ir diciendo la severidad de la enfermedad y también el cuadro clínico. A nivel de radioimágenes, en la enfermedad con la COVID-19, pues vamos a encontrar que en la radiografía de tórax va a haber opacidad bilateral y periféricas. Y la tomografía computarizada de tórax también vamos a encontrar una opacidad bilateral, multilobular, y con una imagen patognomónica en vidrio despulido o vidrio esmerilado. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues el diagnóstico, en primer lugar, como todas las enfermedades, con una historia clínica adecuada. Primero, síntomas y signos respiratorios, fiebre, las comorbilidades que esta paciente puede presentar, y cuál dentro de su embarazo, si tiene un problema de tipo obstétrico. También el nexo epidemiológico de estas pacientes, si ha tenido contactos con pacientes
con pacientes infectados o si tiene historia de viajes. Esto se puede hacer a nivel de atención primaria de salud en un triaje, puede ser por médicos generales capacitados o por obstetras o en general por el equipo médico capacitado. Y acá, dependiendo de esta historia clínica, nosotros vamos a decir si esta paciente es sospechosa, si esta paciente es probable, ¿verdad? Y para hacer ya la confirmación del diagnóstico va a ser mediante pruebas. Y estas pruebas pueden ser las pruebas rápidas, que ya sabemos pues que las pruebas rápidas no tienen una alta sensibilidad, que estas pruebas solamente tienen una sensibilidad de un 50%. Las pruebas serológicas, como ser la IgM y la IgG, tienen la limitación pues que no se pueden hacer al inicio de la enfermedad. Y la única prueba confirmatoria o que sí confirma el diagnóstico es la PCR en tiempo real. Esta es una tabla que la tomamos de acá prestada, pues ahí tenemos la fuente. Y esta es el significado clínico de las pruebas. Negativo, pues la paciente va a ser negativa para las dos pruebas si no tiene la enfermedad. Luego tenemos en el periodo de ventana, o sea, los primeros 7 días, tenemos que la PCR es la prueba que va a salir positiva. Y luego ya como todos sabemos, pues los anticuerpos se van a empezar a producir hasta después del día quinto o séptimo. Ya nosotros tenemos la presencia, el organismo, perdón, comienza a producir anticuerpos y ahí es donde se empieza entonces a tener la positividad de estas pruebas. En el estadio temprano de la infección, pues vamos a tener, diciendo por estadio temprano, de 0 a 7 días a 14 días, vamos a tener la IgM, la PCR IgM positiva. En la fase activa de la infección, la PCR, IgM, IgG positivo. Y en la fase final de la infección, la PCR y la IgG positivo. En estudios que fueron de PCR negativos, que fueron falsos negativos, entonces la IgM en la segunda etapa de la enfermedad puede ser positiva. En la infección pasada y curada, pues solamente la IgG vamos a tener la positiva. Cuando nosotros tenemos estos casos, cuando decimos que un caso es sospechoso, es importante conocer la definición, ¿verdad? Es sospechoso cuando aquella paciente que presenta fiebre y tiene otros síntomas acompañantes como tos, dolor de garganta, fatiga, dificultad para respirar y que en los últimos días haya estado en contacto con un caso confirmado o probable de COVID-19 o tenga antecedentes de viaje de un país con casos confirmados o que haya estado en zonas de transmisión local donde hay una circulación del virus. Eso sería el caso sospechoso. El caso probable es aquella paciente con toda la sintomatología, fiebre, tos, que haya estado en contacto con un caso en los últimos 14 días. Y aquí es que presente una prueba negativa por influencia, ya sea tanto del tipo A como del tipo B, a través de una técnica biomolecular como una PCR en tiempo real. Y el caso confirmado, pues su definición es que es todo caso sospechoso o probable que presente resultados positivos por PCR en tiempo real para SARS-CoV-2. La transmisión de madre a hijo. Aquí en la transmisión de madre a hijo,
ya dijimos pues que los estudios nos han evidenciado de que esta transmisión es poco probable, pero que luego de nacer el bebé, este es susceptible a la propagación de la enfermedad o que este bebé recién nacido se infecte. Esto sería de persona a persona. Hay un número reducido de bebés que han dado positivo poco después de haber nacido, pero que se desconoce que si estos bebés contrajeron el virus antes o después de nacer. Como les decía, el virus no ha sido detectado en los diferentes estudios que revisamos, en el líquido amniótico, en la leche materna, ni en otras muestras maternas. Actualmente, pues no hay datos que sugieran, esta es una enfermedad bastante nueva, es novel y no hay datos que sugieran un mayor riesgo de aborto, incluso de amenaza de aborto o de aborto espontáneo o una pérdida temprana del embarazo con COVID-19. Por lo tanto, si nosotros en el estudio o en la revisión no encontramos que hay una transmisión vertical, pues tenemos que no podemos encontrar efectos congénitos del virus en el desarrollo fetal. ¿Cómo prevenir la COVID-19 durante el embarazo? Pues la prevención es igual, como les decía, con medidas de higiene, con medidas de bioseguridad, lavarse las manos con agua y jabón. Pues si no tenemos agua y jabón, debemos usar un gel antibacterial, indicarle a la paciente que use un gel antibacterial, limpiar las áreas infectadas, limpia y desinfecte las áreas o objetos que regularmente toca la paciente, evitar el contacto con personas que estén enfermas y guardar el distanciamiento físico de 1 a 2 metros con las personas enfermas. Si esta paciente se encuentra enferma, entonces al toser o al estornudar debe de hacerlo sobre un pañuelo o sobre su vaso a la altura del codo. Tenemos que desechar este pañuelo en la basura y inmediatamente pues lavarnos, que se lave las manos. Tratar de no tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca, que son el contacto inicial o el mecanismo de entrada del virus. Al principio, pues la OMS había recomendado no el uso de mascarilla masiva, pero esta es una de las actualizaciones donde ahora en la fase en que se encuentra la epidemia, pues sí está recomendado el uso de la mascarilla, pero sobre todo lo que más se recomienda es el distanciamiento físico o social, como algunos lo llaman, con respecto a otras personas. Hay algunas personas pues que no van a presentar síntomas, que son asintomáticos. Esto va a depender de su respuesta inmunológica. Esto, como les decía, es algo personal, es algo genético, y va a haber una regulación del sistema inmunitario, y en otras personas que son las personas que se complican, la respuesta de este sistema inmunitario va a estar desregulada o va a ser de tipo patogénica. La evaluación, después de la evaluación y manejo, aquí tenemos un protocolo que es del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, donde nos muestra un algoritmo de cómo vamos a evaluar o vamos a manejar a estas pacientes. En primer lugar, pues tenemos las pacientes que van a presentar fiebre, que tienen fiebre y que tienen síntomas leves como
tos, tos seca, fatiga, dolor de garganta. Si estas pacientes si tienen esta sintomatología, cuando lleguen a la unidad o prestadora de servicio, si nosotros hacemos estas preguntas y la respuesta es no, pues estas pacientes van a ser dadas de alta y le vamos a seguir con su cuidado prenatal de rutina. Si estas pacientes tienen sintomatología leve, la vamos a clasificar como paciente de bajo riesgo, ¿verdad? Estas pacientes de bajo riesgo son aquellas pacientes que su manejo va a ser recibir atención sintomática en casa, en el hogar, incluyendo hidratación, descanso, el monitoreo de tenemos que hacer un monitoreo de la enfermedad apoyándonos en en herramientas como puede ser la telemedicina, podemos hacer simples videollamadas o podemos hacerlo con una llamada telefónica o por mensajes, ya puede ser de texto o por WhatsApp. Vamos a estar monitoreando la evolución y si estas pacientes que presentan estos casos leves evolucionaran, entonces vamos a tener que reiniciar el algoritmo y vamos a clasificarla pues en otra categoría. Siempre tenemos que tener las precauciones de tipo obstétrico, ¿verdad? Que estas pacientes, su embarazo esté bien. No solo vamos a evaluar la enfermedad respiratoria o cualquier otra manifestación que ellas tengan. Si estas pacientes presentan una dificultad para respirar que no sea grave, sino que sea moderada, que esta paciente tiene además comorbilidades, o sea, tiene sintomatología y tiene comorbilidades, como ya lo habíamos expresado, como hipertensión, diabetes, asma, VIH, enfermedad cardíaca crónica, enfermedad hepática, enfermedades pulmonares, enfermedad renal crónica, una discrasia sanguínea, personas con medicamentos inmunosupresores, problemas obstétricos y que tenga un problema obstétrico, entonces estas pacientes las vamos a clasificar con un riesgo moderado y estas pacientes pueden ser también evaluadas si no hay compromiso respiratorio o complicaciones, entonces estas pueden ser manejadas ambulatoriamente también, o sea, aisladas en casa, con todas las medidas de apoyo, con medidas de hidratación, de reposo, con medios físicos, con tratamiento sintomático, como el uso de antipiréticos, o sea, solamente apoyados en medidas de tipo sintomático físico. Si estas pacientes, pues al estar evaluándola haciéndole el monitoreo, encontramos de que hay ya compromiso respiratorio u otra complicación, entonces esta paciente debe de ser hospitalizada y ya con tratamiento adicional, ¿verdad? Revisar la orientación, a qué hospital el sistema de salud ha predestinado y sobre esta paciente que va a estar en una unidad o en una sala de COVID que ha sido previamente acondicionada para este aislamiento o este manejo. Se dice pues que con presión negativa, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que aquí tenemos una limitación y con medidas de control de infecciones para minimizar la exposición del paciente y también del proveedor. Si esta paciente, además de que pasó de un cuadro leve o un cuadro moderado ya a un cuadro severo, donde ya presenta dificultad o falta de aliento, que tiene dificultad para completar una oración sin jadear, si tiene dificultad para respirar o se detiene
para respirar con frecuencia cuando camina de un lado a otro en la habitación, tiene dolor o presión en el pecho, al toser, si muestra signos de deshidratación, incluso mareos, o si responde menos de lo normal o está confundida cuando habla, entonces esta paciente la vamos a catalogar o clasificar en una paciente de alto riesgo, y esta paciente debe de ser enviada de inmediato a la emergencia o el establecimiento predestinado para la atención de las mujeres embarazadas con COVID-19. Esta paciente, cuando sea enviada, pues debe de estar, ya sabemos, en condiciones de aislamiento. Tenemos que notificar previamente a la institución donde va a ser referida para la preparación de este personal con todas sus medidas de bioseguridad, y esto pues va a minimizar la posibilidad de propagación de la infección a otros pacientes y a los trabajadores de la salud en las instalaciones. Pues adherirse también a las prácticas locales de control de infecciones que incluyen equipo de protección personal. En este momento de una paciente con riesgo elevado, aquí ya la paciente tiene que ser manejada por un equipo multidisciplinar. Puede ser constituido por el médico obstetra, por un médico especialista en medicina perinatal, el médico infectólogo, el neonatólogo, y también acá pues podríamos decir medicina interna, anestesiología, y puede ser el personal de cuidados intensivos. O sea, como vemos ya aquí el equipo es un equipo, cada quien dentro de su área, un equipo multidisciplinar. Debe de ser el que esté en el manejo de estas pacientes. Una paciente que está aislada en el hogar o que se le dio un manejo ambulatorio, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, en el momento en que está aislada, tiene que estar en una habitación individual con ventanas y puertas cerradas. Tiene que ponerse medidas de apoyo con sintomáticas como para la fiebre, por ejemplo, paños húmedos en la frente y darse baños, ¿verdad? Tomar abundantes líquidos y el descanso. El lavado de manos constantes y tener a mano pues un teléfono celular para en caso de que la presente o que los síntomas leves empeoren, entonces pues llamar a alguien, a un familiar, o llamar al 911. Y si esta medida de aislamiento y la paciente solamente está embarazada y no tiene ningún otro problema de tipo obstétrico, entonces el aislamiento debe de mantenerse por 14 días desde el inicio de los síntomas. Si tiene gravedad de sensación de gravedad, llamar al 911 y siempre o a su médico de cabecera, pues para poder establecer una ruta donde esta paciente va a ser atendida. Si empeora, acudir a un hospital o a la clínica o al CLIPER asignado a nivel local, ¿verdad? O a nivel municipal. Y pues si esta paciente después de los 14 días ha tenido una mejoría, el seguimiento y el alta será supervisado por un médico de atención primaria o como lo establecen las autoridades de salud. ¿Cuál va a ser el manejo durante el embarazo? Pues ya dijimos acá, el aislamiento en la población obstétrica es la medida más apropiada. Y sobre todo, nosotros sabemos que estamos en una fase de transmisión sostenida y que esto pues implica que ya nosotros no tenemos conocimiento de la dispersión comunitaria del virus, que se ha perdido la conexión entre esos casos y por lo tanto pues se produce un aumento
gradual de los mismos y entonces la medida apropiada, lo repito, ¿verdad? Es el aislamiento, mantenerse en casa la población obstétrica, que esta población solamente va a salir por razones de tipo necesaria, porque tiene que ser evaluada por alguna comorbilidad o por algún, algún signo o síntoma que presente. De lo contrario, va a permanecer en casa. Van a designar en el núcleo familiar que sea otra persona la que salga y hacer trámite de compra, para abastecerse de alimentos, para ir al banco. No va a ser la paciente embarazada la que va a salir, ¿verdad? Los servicios encargados de ofrecer atención obstétrica, ya esto es responsabilidad de nosotros los médicos, qué es lo que vamos a hacer o qué deberíamos de hacer, cuáles son las medidas apropiadas. Tenemos que minimizar el contacto institucional para nuestra población obstétrica. Si podemos manejarlas con medidas de apoyo o herramientas de apoyo como la telemedicina, como las videollamadas, como las visitas telefónicas, ¿verdad? Las televisitas que se dice en otros países, pues eso hace que nosotros minimicemos el contacto institucional. Vamos a posponer temporalmente las consultas ginecológicas y aquellas consultas obstétricas que no representen un factor de riesgo mayor. Las evaluaciones ecográficas de rutina se recomienda que estas evaluaciones como el ultrasonido de tamizaje para cromosomopatías, ultrasonidos estructurales fetales, pues aquí considerar algunos escenarios en el fetal, en el ultrasonido estructural, pero así como, por ejemplo, para realizar curvas de crecimiento en el tercer periodo, en el tercer trimestre del embarazo, pues estas evaluaciones se van a minimizar o las vamos a posponer. Lo que sí vamos a evaluar, o sea, qué pacientes sí ameritan que las evaluemos, son aquellas pacientes con sangrado transvaginal, son aquellas pacientes con dolor abdominal y embarazo, aquellas pacientes que con una morbilidad, pues una comorbilidad como hipertensión o sobreagregada o una hipertensión crónica, perdón, o una hipertensión inducida por el embarazo como una preeclampsia, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, algunos pacientes con coagulopatías o condiciones fetales como por ejemplo pacientes con embarazos gemelares complicados, alteraciones en el crecimiento fetal, alteraciones en el líquido amniótico, pacientes que presentan arritmias, anemia fetal, pacientes ya que están con la enfermedad COVID-19, que están hospitalizadas y que el feto está en riesgo de muerte, entonces estas pacientes sí hay que evaluarlas. Para esto, ¿con qué objeto? Pues todo esto de minimizar el contacto es para seguridad tanto de las pacientes con el personal como del personal de salud y así también evitar la transmisión intrahospitalaria. Son los médicos que tienen, que proveen, ¿verdad? Proveedores de salud con cuáles son las medidas que nosotros vamos a tomar en cuenta y que para salvaguardar pues la salud de este personal médico. Todos los médicos con problemas de salud que los ponen en mayor riesgo de contagio deben de ser excluidos de las unidades de ultrasonido. Tenemos que respetar el tiempo de las visitas al consultorio, que en la sala de espera la distancia entre paciente y paciente debe de ser al menos de 2 metros.
La reducción del tiempo de estudio dentro de ya del consultorio tienen que ser estudios rápidos. No se debe permitir acompañantes, no se debe permitir la presencia de niños ni de estudiantes en el área donde está evaluándose a estas pacientes con COVID-19. La higiene de las manos es fundamental entre paciente y paciente. Si no puede lavarse las manos, pues el uso de desinfectantes con gel. Y el equipo de protección personal según los protocolos ya establecidos por la OMS. Aquí tenemos cuál sería entonces, además de las medidas de los médicos en el consultorio, al realizar un ultrasonido en la consulta o en la consulta ambulatoria, pues de la higiene de manos, la limitación verbal. Miren, esto es algo bastante importante. Y ya pues hacer énfasis en que la evaluación debe estar orientada estrictamente a evaluación obstétrica que sea de una paciente con que amerite, que presente manifestaciones como las que ya les expliqué. ¿Cuál sería entonces este equipo en el consultorio, así en una consulta ambulatoria? Pues vamos a tener, el médico debe utilizar gorros, lente, mascarilla quirúrgica, bata impermeable descartable, guantes y botas, las botas. Todas las pacientes en esta etapa de la enfermedad todas las pacientes evaluadas en los servicios obstétricos deben ser consideradas como potencialmente infectadas. Por lo tanto, pues lo ideal y las recomendaciones sería que deben de ser atendidas siguiendo los protocolos y las medidas estrictas de bioseguridad sugeridas por la OMS. Este es un estudio que se realizó al testear a todas las pacientes que llegaron a una consulta y encontraron que en pacientes asintomáticas fueron positivas en un 13.5, 1.9 en pacientes sintomáticas y la mayoría pues fueron negativas. En el momento del parto. El momento del nacimiento debe de individualizarse según las indicaciones obstétricas y las preferencias de la paciente, paciente. Esto de las preferencias de la paciente es cómo debe de dar a luz, cómo de las diferentes, hablando del parto humanizado, pacientes que prefieren en una posición de litotomía, pacientes que prefieren sentadas o el parto vertical. A eso nos referimos cuando decimos las preferencias del nacimiento. La OMS pues recomienda a nivel general que la cesárea solamente se va a realizar cuando este esté médicamente justificado. Las decisiones sobre el parto de emergencia y la interrupción del embarazo se van a basar en factores tanto como la edad gestacional, la severidad de la condición materna, la severidad de la viabilidad y bienestar fetal, entre otros, ¿verdad? Si tenemos una paciente en trabajo de parto con un arresto fetal, pues entonces vamos a decidir la evacuación de este embarazo. ¿Por qué vía lo vamos a hacer? En el parto vaginal vamos a garantizar el uso de mascarilla por parte de la mujer embarazada. El equipo que atiende el parto debe utilizar elementos de protección personal. Se deberá tener todas las medidas de precaución de infecciones establecidos en las normas y procedimientos para prevención de control de infecciones, y esto pues ya están establecidas a nivel de la Secretaría de Salud y las normas materno-neonatales. Los principios de tratamiento de la embarazada, al igual que el resto de la población que no tenga COVID-19, pues van a ser acá medidas de aislamiento. Estas pacientes van a tener medidas de aislamiento precoz,
control de infecciones, toma de muestras para el diagnóstico de COVID-19 y otros virus respiratorios. Esto pues por personal previamente identificado, por personal capacitado, y tienen que estar, como les decía, en una sala aisladas y en una sala que ha sido designado solamente para estas pacientes. En las medidas de apoyo, pues van a tener oxigenoterapia si es necesario, evitar la sobrecarga de fluidos. Sabemos que ya tenemos un problema de tipo respiratorio, y aquí entonces nosotros tenemos que evitar esta sobrecarga, pues si lo podemos tener negativo, el balance negativo, pues sería, es mejor para no llegar a presentar una complicación como edema agudo de pulmón. Normas y procedimientos para infecciones, como les decía, ya establecidos por la Secretaría de Salud, terapia antibiótica empírica si se sospecha una coinfección bacteriana. Ya sabemos que esta es una enfermedad viral, pero si nosotros sospechamos que hay una coinfección bacteriana, pues sí se está el uso de terapia antibiótica. Monitorización de la dinámica uterina y el bienestar fetal. Si está disponible en la sala de parto, y esto pues igual pues está establecida en las normas de matales. Ventilación mecánica, si la paciente pues se complica y necesita o llega hasta el uso de la ventilación mecánica, pues esto debe de ser en forma precoz y va a depender del deterioro de la función respiratoria. En la medida de lo posible, el nacimiento debe de ocurrir en el quirófano o sala de parto destinada para pacientes con COVID-19. Si la paciente amerita o la paciente pide que quiere analgesia durante el trabajo de parto, pues esta no está contraindicada la analgesia o anestesia epidural o espinal. Y pues si se necesita, una cesárea de urgencia, pues aquí esto tiene que hacerse en etapa temprana de la enfermedad. Si estamos sospechando de que esta paciente le vamos a dar trabajo de parto, pero que tenemos una sospecha que puede terminar en cesárea por algunas condiciones de tipo obstétrica o por el compromiso materno o el compromiso fetal, entonces la analgesia tiene que iniciarse en un periodo temprano. Para no llegar a una anestesia de tipo general, debemos de contar con el personal de salud mínimo necesario. Este personal de salud no debe de atender a otras pacientes en simultáneo para evitar posibles contagios. Dada la tasa de compromiso fetal que ya ha sido reportado en los estudios previos que les mostré, pues se recomienda que haya un monitoreo electrónico durante el parto donde este esté disponible. Siempre que no existan otras contraindicaciones, pues se recomienda el pinzamiento, el pinzamiento y el corte, el corte del cordón umbilical que sea largo, pero en estas pacientes más bien se recomienda el pinzamiento y corte inmediato del cordón umbilical. El recién nacido debe ser recibido por personal profesional, no debe de ser recibido por estudiantes, y este profesional debe de estar previamente informado para tener todas las medidas de bioseguridad, su equipo personal con medidas, y también para estar listo para realizarle los exámenes al recién nacido. Se recomienda evitar el contacto piel a piel del recién nacido, y así pues para reducir la posibilidad de contagio de estos recién nacidos. La cesárea, la terminación del embarazo va a ser mediante cesárea,
esta se realizará bajo estricta indicación obstétrica. Considerar en casos de criterios urgentes de finalización del embarazo, como por ejemplo el deterioro materno o el deterioro fetal. El equipo que realiza la cesárea, sobre todo, si hay riesgo de generación de aerosoles, como cuando una paciente le tiene que dar anestesia general, ¿verdad? Y ahí pues la intubación endotraqueal usará el equipo completo de protección y el descrito, y que se lo vamos a describir un poquito más adelante, lo vamos a ejemplificar qué es lo que se necesita. Si no existe contraindicación, como les decía, pues lo ideal es la anestesia epidural o la anestesia neuroanexial combinada. Esta es la técnica recomendada. El nacimiento debe ocurrir en el quirófano destinado para pacientes con COVID-19. Las cesáreas pues electivas deben realizarse, si hay un programa de cesáreas electivas, esto debe realizarse al final de todas estas de las cirugías y no cerca de este tipo del quirófano predestinado para la COVID-19. Siempre que no existan otras contraindicaciones, igual en la cesárea como en el parto, pues se recomienda el pinzamiento y corte inmediato del cordón umbilical. El recién nacido debe ser recibido por personal profesional y no por estudiantes. La toma de muestras de sangre del cordón umbilical para detectar presencia de COVID-19 y igual que en el parto, pues reducir o evitar el contagio piel a piel del recién nacido. En la etapa de puerperio o acá en el puerperio, la madre continuará en el área de aislamiento hasta ser dada de alta, tomando en consideración la evolución obstétrica y también la evolución de sus síntomas propios de la enfermedad de la COVID-19. Según la CDC, para el alta de la paciente con COVID-19 se deben de considerar si tenemos disponibilidad de test o si no tenemos la posibilidad, pues tomar en cuenta los siguientes criterios. Si hay una resolución de la fiebre sin uso de medicamentos antipiréticos y hay una mejoría de los síntomas respiratorios como tos y dificultad respiratoria, pues vamos a determinar la carga virológica y la alta carga virológica con resultados negativos para COVID, ya autorizados para COVID-19, a partir de 2 muestras negativas separadas por 24 horas. Esto si disponemos de estas muestras. Si no disponemos, entonces aquí sería 72 horas o 3 días de la resolución de la fiebre y sin el uso de medicamentos y mejora de los síntomas respiratorios como tos, dificultad para respirar, y si ya han pasado 7 días desde que aparecieron los síntomas, entonces si no se requiere de estos test, entonces vamos a darle alta a la paciente, pero esto va a requerir un periodo de aislamiento domiciliario que podría llegar hasta el mes. En el periodo del puerperio, donde vamos ya a iniciar la lactancia materna o el inicio de la lactancia materna, pues aquí vamos a tomar las medidas de protección. Ya dijimos, ¿verdad?, que la lactancia materna pues tiene una protección contra muchas enfermedades y es la mejor fuente de nutrición para la mayoría de los bebés. Y sabemos que en estudios, aunque hayan sido limitados, pero que la leche, no hay una transmisión a la leche materna, entonces vamos a decidir la paciente junto con su familia y los proveedores de atención con un consentimiento informado
si la paciente va a comenzar o a continuar amamantando y cómo lo hará. Ella es la que tiene que decidir. Si la paciente está enferma y elige la lactancia directa, entonces esto lo tiene que hacer con uso de mascarilla, lavarse las manos antes de cada comida y la limpieza del área mamaria, ¿verdad? Antes de tocar al bebé y después de dar de mamar. Si esta paciente enferma opta por la leche materna extraída, entonces aquí se le tiene que recomendar que se tiene que extraer para establecer y mantener el suministro de leche. Se le tiene que proporcionar un extractor de leche de uso exclusivo. Lavarse las manos antes de tocar cualquiera de las partes del extractor y sus recipientes y antes de extraer la leche materna. Seguir las recomendaciones para una correcta limpieza del extractor luego de cada uso y vamos a limpiar cada una de todas las partes que entraron en contacto con la leche materna. Si es posible, hay que procurar que alguna persona que se encuentra bien y con todas las medidas de bioseguridad sea la que alimente al recién nacido. Aquí, ¿cuál es el equipo de protección en la sala de parto? Pues, como ya sabemos y dijimos, esta paciente, pues, debemos de considerarlas a todas como potencialmente infecciosas porque puede ser que sean portadoras silenciosas del virus. Entonces se va a utilizar ya, si llegaron en trabajo de parto, gorro, lentes, vamos a tener o visores, ¿verdad? La mascarilla quirúrgica, la mascarilla N95, una mascarilla N95, la bata impermeable, la colocación de doble guante, la cubre piernas y las botas impermeables. Esto es el equipo de protección en la sala de parto. Este sería la paciente ya confirmada, una paciente obstétrica que ya nosotros tengamos la seguridad que no estamos sospechando ni la estamos considerando potencialmente infectada. Entonces depende del estado clínico de la paciente. Si tiene síntomas leves o moderados, ¿verdad? Vamos a considerar la inducción teniendo presente que la agudización de la enfermedad se da en la segunda semana del inicio de los síntomas. Y para reducir la transmisión vertical, pues se recomienda el pinzamiento del cordón umbilical y evitar el contacto piel con piel. La placenta es considerada un residuo biopeligroso. Aquí la paciente ya, ustedes ven el equipo de protección, pues acá sería con capa médica, gafas, visor, la careta, la N95, la mascarilla N95 respiratorio, el traje de protección médica, doble guante, cubre piernas y botas impermeables. Estas son las recomendaciones y el equipo de protección de la CDC y también de la OMS. La conducta, esto es bien importante que hagamos hincapié. En la colocación y el retiro de equipo de protección personal. Tenemos que varios estudios han mostrado que el personal de salud se contagia porque no seguimos una conducta en la colocación y retiro del equipo de protección personal. Aquí es bien importante. Sabemos que el 71 de los 702 casos que están reportados en Honduras, 71 de estos son personal de salud y muchos de estos están relacionados con el área de obstetricia. Así es que es un elemento para tomar en cuenta la colocación y el retiro del equipo de protección. Aquí tenemos que primero pues vamos a despojarnos de las joyas,
de todas las prendas personales, verificar con anticipación el equipo de protección personal, que esté completo, que la talla sea correcta, y la integridad, porque esto también a veces nos hace perder esta conducta, que no sigamos esta conducta al pie de la letra, ¿verdad? Cuando no hemos inspeccionado, cuando no tenemos previamente lista este equipo. Y pues va a consistir en batas desechables, de mangas largas, guantes desechables, protección respiratoria como la mascarilla quirúrgica, la N95, según la actividad de la paciente o el estadio en que se encuentre. Los lentes de protección ocular y las pantallas de protección fetal. Los pasos para la protección personal. Primero, aquí la higiene de manos. Siempre iniciar con la higiene de manos, la colocación de la bata, realizar amarres de tiras o botones, la colocación luego la colocación de la protección respiratoria, mascarilla quirúrgica o respirador N95, según la actividad, se realizan los ajustes, la colocación de los lentes de protección ocular, pantalla, protección facial, colocación de los guantes desechables por encima de las mangas de la bata, y luego, una vez que ya se ha colocado, pues el primer el par de guantes, el primario, pues se coloca el doble guante. El retiro del equipo, igual vamos a retirar los primeros guantes y los vamos a desechar en un recipiente para desecho bioinfeccioso que va a estar dentro de la habitación. Luego, de nuevo, higiene de manos y vamos a proceder con el retiro de la bata sin tratar de ponernos en contacto con la parte expuesta, y también la vamos a desechar en un recipiente de desechos bioinfecciosos dentro de la habitación. Realizamos higiene de manos y luego el retiro de gorros, lentes de protección ocular, pantalla, protección facial y por último, pues los guantes también que los vamos a desechar. En el tratamiento, pues el tratamiento, quisiera decirles que no voy a hablar del tratamiento a nivel de tratamiento específicos o ya en pacientes complicadas, sino que esta solamente es una charla o una revisión de las medidas de bioseguridad, de cuáles son las medidas que tanto el médico como el paciente debe de tomar, pero no hablar ya de las pacientes que se van a complicar o que van a estar en un estadio ya moderado o un estadio crítico. Esto pues le vamos a tener charlas posteriores de colegas que previamente que tienen la capacidad, que están capacitados para hablar del tratamiento específico y el tratamiento del manejo crítico o el manejo severo o en la evolución severa. Sabemos que no existe un tratamiento específico para esta enfermedad, pero también sabemos que la comunidad científica ha estado trabajando apresuradamente de acuerdo a los resultados que se han dado en otros países y basados en autopsias y en ensayos que están en curso, pues la FDA ha autorizado, basado en estos ensayos clínicos, el uso de antiinflamatorios como los esteroides. Esto sabemos que en la paciente embarazada pues es controversial, pero acá vamos a tomar en cuenta el riesgo-beneficio, ¿verdad? ¿Qué va a beneficiar a la paciente y qué va a beneficiar al recién nacido? El antibiótico, pues si encontramos que tenemos una infección a nivel pulmonar o una sobreinfección, el uso de acitromicina
está indicado o está autorizado, podríamos decir, el uso de antirretrovirales. También se puede utilizar en pacientes embarazadas, el uso temprano de anticoagulantes de bajo peso, sobre todo los de bajo peso molecular, también pueden, no tiene contraindicación, pueden ser utilizados si así lo amerite la condición de la paciente. Eh, no está contraindicado, y las drogas como la hidroxicloroquina tampoco está definitivamente contraindicado en el embarazo. Ustedes saben que esta es una droga que se ha utilizado en el manejo de pacientes embarazadas con lupus, o sea que ya no necesita un ensayo o una prueba, porque ya pues se ha demostrado el uso en otras enfermedades y que no ha habido efectos en estas adversos ni para la madre ni para el recién nacido. Por supuesto que todo el uso de estos medicamentos va a ser bajo un consentimiento informado, si la condición de la paciente lo amerita, ¿verdad? Y pues tomando en cuenta el riesgo-beneficio tanto de la madre como del neonato. Esto acerca del tratamiento y la prevención, pues sabemos que no existe vacuna alguna todavía. Esto no lo podemos ni siquiera visualizar en un corto plazo. Se están haciendo también estudios acelerados basados ya en las otras cepas del SARS-CoV-1 y del MERS, para ir avanzando en esta fabricación de la vacuna, pero a corto plazo pues no vamos a disponer de ella. La prevención sigue siendo el distanciamiento físico de nuestra población vulnerable, que son las embarazadas, y las medidas de bioseguridad. Yo pues quisiera dejarles un mensaje y para pues dar por terminada la charla, es que quedarse en casa salva vidas. Si nosotros nos movemos, el virus se mueve. Así es que quedémonos en casa para poder ayudar la propagación del virus, proteger nuestra salud, proteger la salud de los demás. Y así también vamos a evitar el colapso de nuestros centros asistenciales. Sabemos que el sistema de salud de nosotros eh, es sumamente endeble, ¿verdad? Y una propagación masiva de este virus pues nos llevaría a un colapso definitivo, a desafíos colosales que no imaginables. Así es que quedémonos en casa y así vamos a proteger la vida, tanto hagamos esta recomendación a nuestra población embarazada y también a la población no embarazada. En este caso, a nuestra población embarazada, quedémonos en casa, protejámonos como proveedores de salud para evitar pues la propagación del virus. Así que muchas gracias y espero pues que sus preguntas, sus dudas, si tienen algo que aportar, bienvenido. Sabemos que esta es solamente una revisión que se ha estado actualizando, pero que cada día pues hay algo nuevo. Doctor. Casi no le escucho. No lo amerita. Realmente no hay ninguna evidencia de que deben de, con anticonceptivos orales, dice, ¿verdad? Que sí, no se ha visto ninguna evidencia. La respuesta es que no debe de cambiarse.
¿Ok? Bueno, pues muchas gracias, doctor, y espero que haber aportado un granito de arena desde la academia, ¿verdad? Yo creo que todos dentro de nuestras trincheras, pues debemos de aportar para el manejo y evitar la propagación de este virus en nuestra población. Cada quien, como les digo, de nuestras trincheras y en este momento, pues desde la academia, es lo que podemos hacer.